nombre. Vine a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Te amamos, Jesús. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, a mi Dios. Vine a adorar a mi Dios. Buenas noches, Dios les bendiga. En esta noche una vez más estamos aquí convocados para adorar a nuestro Dios. Y con ese propósito estamos en su palabra, encontrando lo que mucho necesitamos en este tiempo de tanto tumulto, de tanta inquietud, de incertidumbre, que provoca ansiedad en nuestros corazones. Su palabra nos dice que Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no vamos a temer. El Señor, el Todopoderoso, está con nosotros. Por eso en esta noche queremos meditar acerca de algo que está aquejando en nuestro tiempo a nuestra sociedad, y es la ansiedad, esa sensación de no tener resueltas muchas cosas, la incertidumbre de no saber lo que va a pasar en el día de mañana. Sin embargo, la palabra de Dios tiene mucho para decirnos en este sentido. Por eso en esta noche vamos a compartir
la prédica que tuvo el domingo pasado mi primo José Colasili, pastor en la Iglesia Bautista de Villa Pueyrredón en Buenos Aires. Precisamente este es el tema principal, la ansiedad que tanto está aquejando a nuestra sociedad. Vamos a ver cuánto tiene para decirnos la palabra del Señor. Y para cerrar nuestra reunión, vamos a escuchar en una hermosa canción basada precisamente en el Salmo 46, interpretada por el coro del Seminario Internacional Teológico Bautista. Dios nos bendiga en esta noche al compartir este precioso tema en su palabra. Amén. Estamos viviendo tiempos realmente difíciles. Estamos viviéndolos como argentinos, estamos sufriendo distintas circunstancias que tienen que ver con causas tan variadas, tan disímiles unas de otras, pero todas afectan nuestra vida cotidiana. Todas afectan nuestras emociones, nuestros sentimientos, todas provocan inquietudes, pero como si esto fuera poco, como si lo que nos pasa a nosotros en nuestro país no fuera suficiente para mantenernos inquietos o preocupados o ansiosos, nos ponemos a mirar un poquito lo que pasa en los países vecinos y realmente la inquietud y la preocupación no es menor. Estamos escuchando de problemas sociales en países latinoamericanos, pero también en países europeos. Estamos escuchando de los problemas que hay con la proliferación de la enfermedad. Tenemos casos muy cercanos de hermanos muy queridos que están padeciendo la enfermedad y están sufriendo. Tenemos casos muy cercanos de conocidos, siervos del Señor, pastores, que están sufriendo y algunos que han partido a la presencia del Señor. En esos casos decimos con todo dolor, pero también con cierto alivio que ellos ya culminaron su camino, su derrotero de servicio aquí en la tierra, pero el dolor profundo queda en la familia, en los seres queridos, y no podemos evadirnos de ese dolor que compartimos. Todas estas cosas nos inquietan, como si esto fuera poco, para sumar un granito más en este tiempo de confusiones. Ahora resulta que un satélite chino que fue lanzado al espacio y que por un problema en su órbita está ingresando y cayendo a la Tierra. Creo que fue ayer que terminó su derrotero en la Tierra. Entonces los países preocupados y tratando de seguir por internet la trayectoria del satélite, a ver dónde va a caer, si va a caer en la zona poblada, si va a caer en el mar, si va a caer en una ciudad. Todas estas cuestiones que nos llenan de ansiedad, nos angustian y nos afligen. Y yo quería leer una definición de diccionario acerca de la ansiedad. Y el diccionario dice que la ansiedad, que se podría traducir como angustia y aflicción, es un mecanismo de defensa natural que nuestro organismo genera frente a estímulos externos o internos que son percibidos por el individuo como amenazantes o peligrosos. Se acompaña de un sentimiento desagradable o de síntomas físicos de tensión. Se trata de una señal de alerta que advierte sobre un peligro inminente y permite a la persona que adopte las medidas necesarias para enfrentarse a una amenaza. La ansiedad adaptativa sería no perjudicial, es una sensación o un estado emocional normal ante determinadas situaciones y constituye una respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas estresantes. En este caso, cierto grado de ansiedad es incluso necesario o deseable para el manejo normal de las exigencias o demandas del medio ambiente. Únicamente, y aquí viene el aspecto negativo, perjudicial, peligroso de la ansiedad, cuando la ansiedad sobrepasa cierta intensidad,
produce un desequilibrio de los sistemas de respuesta normal de ansiedad. O la ansiedad supera la capacidad adaptativa entre el individuo y el medio ambiente, entre yo y lo que pasa a mi alrededor, las circunstancias, es cuando la ansiedad se convierte en enfermiza, en patológica, provocando un malestar significativo con síntomas físicos, psicológicos y conductuales. Aquí la definición literal del diccionario. Pero vos y yo conocemos perfectamente bien el efecto de la ansiedad. A veces no nos damos cuenta de la causa. A veces no sabemos por qué estamos ansiosos, pero la ansiedad, el sentimiento, la experiencia de la ansiedad la conocemos. Yo he manifestado algunas veces que de pronto me doy cuenta que algo me mantiene ansioso porque sencillamente mi organismo físicamente lo expresa con alguna alergia que brota en algún lugar, generalmente por la zona del torso. Entonces, cuando yo veo que esa alergia está brotando, digo, debe haber algo que me tiene inconscientemente ansioso y el organismo lo manifiesta de esta manera. Pero hay veces, muchas veces sí, que somos conscientes o medianamente conscientes de cuál es la razón de nuestra ansiedad. A veces somos muy conscientes porque tenemos un problema inminente delante de nosotros, un familiar que está pasando por una situación de gravedad en su salud, una situación laboral que amenaza con cortar nuestra relación laboral o una situación económica en la que nos hemos metido o como consecuencia de ajena estamos inmersos en ella, una situación social, familiar, que queremos evitar o queremos ver de la manera posible de tranquilizarla para que otra vez cuando nos reunamos o alguien se reúna no haya alguna explosión de carácter. Esas cosas son las que más comúnmente nos llenan de ansiedad. El tema de la vacunación contra esta pandemia ha llenado a muchos de ansiedad. El tema de los contagios o de los posibles contagios ha sido un generador de ansiedad para muchas personas. El futuro, que nunca sabremos, porque el futuro no existe hasta que es presente, pero muchas veces ese futuro desconocido nos angustia y nos aflige y nos mete en un tema de ansiedad. El peligro o el temor a caer en alguna debilidad que ya hemos experimentado y que estamos ejercitándonos o trabajando en nuestra propia vida para no volver a caer en la misma y decimos, ¿será posible para mí? ¿Seré capaz de resistir la tentación de no caer otra vez en esta debilidad, en este error, en esta torpeza, en este vicio? La suerte en la vida de nuestros hijos, aún desde que son infantes, pequeñitos, y pensamos qué va a ser de él en este mundo en el que estamos viviendo, cómo crecerá, dónde crecerá, cómo vivirá, qué decisiones tomará a futuro, se pondrá de novio, con quién, cómo será su matrimonio, y en las distintas etapas de la vida vamos teniendo distintas manifestaciones y expresiones de ansiedades, porque la ansiedad tiene que ver con ese desconocimiento y con esa necesidad y con esa incapacidad frente a cuestiones que se nos imaginan como amenazantes o como peligrosas o que generan algún tipo de temor en nuestra vida. Y hay palabra de Dios para este tema también, como para todos los temas, por supuesto. Y yo quiero invitarte a que juntos podamos leer en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Allí vamos a leer. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Filipenses 4, ahora versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre, alégrense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, alégrense. Vuestra gentileza o vuestra amabilidad
sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y aquí viene el texto puntual. Por nada estén afanosos o ansiosos, llenos de afán, de ansiedad, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí el problema, como ya lo dice el título del mensaje, pero también la introducción, es cómo librarnos de la ansiedad, cómo zafar de esa sensación, de esa experiencia desagradable. Aunque en la introducción del diccionario leíamos que cierto grado de ansiedad puede ser necesario y beneficioso porque nos capacita o nos prepara o nos estimula para estar listos para hacer frente a cualquier situación de adversidad, en realidad la ansiedad, suele ser algo desgastante. Porque hay personas que no pueden salir de un cuadro de ansiedad que cada vez se va profundizando y llegando a niveles de insoportabilidad. En esos son los casos en que un médico especializado receta alguna medicación para que químicamente se acomoden los estímulos externos que exacerban ese sentimiento y que uno químicamente pueda bajar algunos niveles de ansiedad y poder estar tranquilo. Por supuesto que los buenos médicos ayudarán al paciente a que solamente se medique el tiempo mínimo necesario para salir de ese cuadro en el cual se le ha escapado el control por haberse exacerbado la ansiedad, y luego se podrá seguir trabajando sus emociones a través de una conversación más profunda y profesional con los profesionales que precisamente están capacitados para ayudarnos a entender nuestros problemas y buscar la solución. Pero antes que la profesión de la psicología existiera como tal, el ejercicio del trabajo sobre la psiquis humana ya existía porque lo había inventado Dios. Nada hemos inventado los seres humanos, simplemente los seres humanos vamos encontrando los mecanismos apropiados para aplicar aquellas cosas que inventó Dios para nuestro bien, para nuestro beneficio, y le vamos dando forma y le vamos poniendo nombres y títulos y vamos haciendo carreras terciarias, universitarias, y vamos poniendo placas en las puertas de nuestra casa y colgando títulos en las paredes, cosas que son interesantes, que son lindas. Pero quiero decir que el trabajo de psicología no es un trabajo meramente humano, sino que es una ciencia que Dios ha especializado y que Él mismo ha administrado en el trabajo de Él con el ser humano. Y precisamente este pasaje nos está hablando de un consejo, de una indicación espiritual, psicológico-espiritual diría yo, que Dios nos está dando para que podamos aprender a superar, a vencer sobre la ansiedad, porque necesitamos aprender a vencer la ansiedad que nos desequilibra, que nos saca de quicio, que nos descoloca. Y lo primero que vemos en estos pasajes, en el versículo 6, precisamente porque en el versículo 6 es el meollo del tema sobre la ansiedad. Los otros, el versículo 1, el 4 y el 5, son consejos del apóstol Pablo, también desde su perspectiva cristiana, para mantenernos felices, alegres y en buena relación mutua. Pero el versículo 6 dice que para vencer la ansiedad, lo primero que necesitamos es hablar con Dios. Generalmente lo que un psicólogo suele decirle al paciente que llega con el problema que sea, pero particularmente con el tema de la ansiedad, es: ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema?
Y nosotros decimos, qué interesante, el psicólogo no me dijo nada, pero me hizo hablar a mí. Ajá, pero cuando hablaba yo, iba descargándome, eso en psicología se llama catarsis, ¿no? El descargarse de toda la ansiedad, todas las cargas emocionales que te angustian, que te afligen. Y el psicólogo me hizo hablar y me hizo contarle y me hacía preguntas y más preguntas. Y yo iba hablando y le iba contando lo que me pasaba, cuándo me pasaba, por qué me pasaba. Y ¿sabes una cosa? Hasta me di cuenta que le estaba contando cosas que ni siquiera yo era consciente que me estaban pasando, pero en el momento de hablarlas con él, iban saliendo de mí, iban saliendo a la luz y yo iba sintiendo, él prácticamente no hizo nada más que preguntarme cosas y sin embargo yo fui sintiendo un alivio sobre mi ansiedad, sobre mi corazón, sobre mi alma, sobre mis emociones. No nos damos cuenta muchas veces, pero la invitación de Dios a la oración es precisamente a eso, a que hablemos con Él. A que hablemos con Él y le digamos y descarguemos y hagamos catarsis emocional en la presencia de Dios de todas aquellas cosas que nos angustian. A veces nos cuesta hablar con Dios a través de la oración porque no tenemos un interlocutor visible. Entonces por ahí resulta más fácil ir al consejo pastoral, hablar con el pastor o hablar con un hermano más espiritual, alguien que esté bien emocional y espiritualmente, o ir a hablar con un psicólogo porque tenemos a alguien a quien ver. Y eso no está mal. Precisamente los pastores, una de las principales funciones que ejercemos es el consejo, la consejería, es el consejo personal, porque sabemos, no somos psicólogos, estamos preparados con ciertos conocimientos, pero no somos psicólogos. Bueno, hay casos que sí, que lo son obviamente, pastores y psicólogos también, pero sabemos o entendemos algunas maneras de poder guiar a la persona a que hable, a que diga, a que descargue. Y el Señor está diciendo, antes que nada y antes que nadie, ¿por qué no venís y hablas conmigo? Lo primero que dice este pasaje, lo que está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por Dios, es obviamente, brota de su propia experiencia espiritual y de su propia relación con Dios. Es, ¿por qué no venís delante de Dios? Y le contás a Él. Dice, por nada estén ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones en toda oración y ruego. ¿Qué está diciendo? Sencillamente eso y profundamente eso. Vení a mi presencia, dice el Señor, y descargá, hacé catarsis delante mío, sabiendo, creyendo que te estoy escuchando, que tengo la capacidad espiritual de calmar tu ansiedad, de aliviar tus cargas, además de la capacidad sobrenatural de resolver muchos de nuestros conflictos. Pero también hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, por lo menos los que ya tenemos varios años vividos, que muchas de las cosas que nos llenan de ansiedad hoy, cuando llega el momento tan temidamente ansiado, resulta que las cosas no sucedieron como yo temía, sino que se fueron resolviendo de una manera, a veces parece natural y otras veces parece sobrenatural, porque Dios actúa siempre de maneras naturales y también sobrenaturales. Por eso el Señor, con toda sabiduría espiritual, por sobre todas las cosas, dice, no estén ansiosos. Y nosotros responderíamos muy naturalmente desde nuestra bruta humanidad, ¿cómo no voy a estar ansioso si tengo este problema? ¿Cómo no voy a estar ansioso si tengo esta situación que no puedo resolver? ¿Cómo no voy a estar ansioso si no sé a quién pedirle ayuda y a los que le he pedido ayuda ni siquiera saben cómo ayudarme? Y el Señor dice, no estén ansiosos. Y a nosotros ese no nos rompe la cabeza. Dice, ¿cómo no voy a estar ansioso si no soy capaz? Y el Señor dice precisamente por eso. Porque tu ansiedad no resuelve nada. Porque
si no sos capaz y no encontrás quien lo sea, tu ansiedad lo único que hace es llenarte de angustia, de aflicción, de más temores, llenando tu espíritu de preocupación que desborda tu capacidad emocional y que incrementa un alejamiento en falta de fe del poder sobrenatural de Dios para actuar en tu vida, y no solo sobre tu vida, sino sobre la circunstancia y sobre la situación particular. Claro que todos hemos experimentado situaciones en las que no hemos visto una resolución favorable según nuestro criterio de parte de Dios y hemos dicho, ¿qué pasó? Yo clamé a Dios y no me respondió. Bueno, aquí entramos en una cuestión difícil de asimilar y de comprender muchas veces para los seres humanos, porque la soberanía en la sabiduría y en el poder ilimitado de Dios, a veces no nos cabe por qué Dios permite algunas cosas que no son buenas según nuestra perspectiva o que son malas directamente según nuestro punto de vista. Y nos cuesta muchísimo entender que Dios pueda tener un propósito en eso que nos ha pasado y que Dios pueda enderezar ese camino que para nosotros está totalmente equivocado. Sin embargo, después del tiempo suficiente y necesario podemos ver la obra completa, terminada de Dios, no solo en nuestra vida, sino en la situación que hemos pasado, y podríamos llegar a entender, y podemos llegar a entender, y hemos entendido que Dios en su soberanía siempre actúa de la mejor manera para cada uno de nosotros. Y esa es la confianza que tenemos que tener, porque no podemos llegar a la presencia de Dios, y mucho menos en oración con clamor y ruego, si no estamos seguros y convencidos, lleno nuestro ser de una fe absoluta en que Él tiene todo el poder, toda la capacidad para hacer lo imposible. Si no creemos con todo nuestro ser que Él nos ama por sobre todas las cosas, y de tal manera nos ama, que nos demostró ese amor, viniendo a la tierra en forma humana, en la persona de Jesucristo, para ocupar tu lugar y el mío en aquella cruz y morir en ella, derramando su sangre, al cargar con tu pecado y el mío, perdonando a través de esa muerte y la resurrección de entre los muertos, el castigo, la culpa, la condenación que nos cabía por ser pecadores y estar muertos espiritualmente. Dios en Jesucristo nos dio el perdón. Dios en Jesucristo nos liberó. Dios en Jesucristo sanó nuestras heridas espirituales. Dios en Jesucristo completó nuestra existencia. Nos hizo nueva criatura, nueva creación. Dios hizo las cosas nuevas para todo aquel que cree en Él, de modo que todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que es una nueva creación. Tenemos nueva vida cuando creemos en Él. Tenemos nueva vida, nacemos de nuevo cuando reconocemos que somos pecadores y necesitamos aceptar el regalo de la salvación que Él nos dio por medio de Jesucristo. Y en el momento que por fe decimos, Señor, soy pecador, necesito tu perdón. Y Él nos dice, ya te di mi perdón. Cuando en Cristo, allí en la cruz, cargué con tus pecados. Ya mi perdón está dado, solamente tenés que recibirlo y empezar a trabajar en tu nueva vida para desechar los hábitos antiguos y empezar una vida de obediencia, de disciplina, de discipulado, siguiendo los mandamientos del Señor. Pero así todo, aún teniendo una nueva vida, los que somos cristianos después de muchos años seguimos notando de que la ansiedad sigue carcomiendo nuestro ser, sigue comiendo nuestra cabeza, sigue golpeando y martillando nuestro cerebro, porque hay situaciones que nos descolocan. Pero si fuéramos sensibles a la guía del Señor, si fuéramos obedientes a la palabra de Dios, si fuéramos capaces de entender y de hacer caso a lo que dice, no estén afanosos, no estén ansiosos por nada, sino vengan delante de mí con todo tipo de oración y ruego. Todo tipo de oración y ruego. ¿Por qué Dios nos invita a su presencia? Primero porque quiere que hablemos, porque quiere que descarguemos toda esa ansiedad y nos vaciemos de toda preocupación delante de Él. Dios quiere escucharnos, porque al escucharnos Dios está comprobando que realmente creemos en Él y confiamos en Él y que esperamos en Él, pero también porque Él es capaz de suplir toda necesidad.
porque Él y solo Él es capaz de hacer lo que es imposible para las personas. Pero también nos indica que en esta oración y ruego haya una tercera actitud, que es la de la gratitud, porque vamos a vencer la ansiedad no solamente rogando y pidiendo, como eso nos sale bastante fácil, ¿verdad? Nos sale con bastante frecuencia fácil, y particularmente cuando estamos más preocupados o ansiosos y vamos corriendo a la presencia del Señor, aunque sea como un telegrama, le decimos: Señor, por favor, cuánto lo hemos estado haciendo y lo hacemos cada día. Tenemos un grupo de intercesión en la iglesia que nos comunicamos a través del WhatsApp y vamos compartiendo aquellos motivos de oración que nos van llegando de distintos lados, generalmente de hermanos que se enteran de otras personas o directamente de hermanos de la congregación, e inmediatamente estamos allí y lo primero que hacemos es compartir esos motivos y orar. Y no solamente oramos en el momento que lo compartimos, sino que tenemos esa lista presente para recordar ese motivo de oración. Pero acá dice, con acción de gracias. El Señor añade, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, está añadiendo en todo tipo de oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué dar gracias cuando todavía no tenemos la respuesta a nuestra petición? Cuando todavía el motivo de nuestra ansiedad está vigente, está presente, está latente, está tan actual que la ansiedad todavía no mengua. Y sin embargo el Señor dice, dé gracias, da gracias, porque la gratitud es el reconocimiento de que yo he recibido algo que no merezco. La gratitud es el reconocimiento de que yo he recibido algo que no soy capaz de generar ni de tener por mi propia capacidad o habilidad, porque la gratitud es el reconocimiento de que en su soberanía Dios ha tenido la gracia de bendecir mi vida, aun cuando yo todavía no puedo ver el resultado. Porque, como decía el autor de la carta a los Hebreos, que la fe es la esperanza o la convicción, ¿no? La seguridad de aquellas cosas que se esperan, la convicción de lo que todavía no vemos, la certeza, la seguridad de que aquello que estoy pidiendo con oración y ruego va a venir de la manera más propicia, de la mejor manera, la indicada desde la perspectiva de Dios, no desde la mía. Por eso cuando oramos, Señor, no sé cuál será tu respuesta, pero te doy gracias porque tu respuesta siempre será lo mejor para mi vida. Y cuando añadimos la gratitud a nuestra oración y ruego, no solamente hacemos con la oración y el ruego una catarsis, una descarga de todo nuestro peso emocional, sino que con la gratitud estamos añadiendo una nota de esperanza. Doy gracias porque ya sé que la respuesta de Dios está en camino, está lista para recibirla. Entonces hay una cuota de esperanza que le da una fortaleza a mi ánimo que la ansiedad ha debilitado. Necesito ser agradecido. Pero hay un tercer punto, que es que podemos llegar a vencer la ansiedad solamente con la paz de Dios. Porque una de las primeras cosas que nos quita la ansiedad o el afán es la tranquilidad, es la paz. Y no conozco ser humano que no tenga, aunque no lo declaremos de esta manera porque no es lo primero que pensamos, pero que si lo pusiéramos en un listado de opciones, que no pusiera en primer lugar sobre sus deseos o ambiciones en la vida, que lo primero que pusiera es paz. Porque si podríamos poner dinero, riqueza, fama, comodidad, no sé, un montón de cosas, pero por sobre todas las cosas, lo que todo ser humano anhela y desea toda su vida es paz. Paz, que vivimos rompiéndola a causa de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestras discusiones, de nuestras diferencias, porque hay otras cuestiones allí que todavía no están resueltas y rompemos aún el beneficio de la paz sobre nuestra vida. Un viejo dicho, muy, muy sabio por cierto, que dice: prefiero tener paz antes que tener razón. Entonces, cuando uno está discutiendo y quiere tener la razón, lo único que concluimos es que por querer tener la razón, y el que está frente a mí también quiere tenerla, lo primero que se quiebra es la paz entre los dos. Entonces, un sabio, llegó a entender que era mejor tener paz que tener razón. Entonces, la conclusión es: no voy a discutir, puede ser que yo tenga razón o que la razón sea tuya, pero no vamos a poner nuestras razones como un motivo de quebrantar la paz. Lo que nosotros en nuestra
experiencia cotidiana vivimos como una grieta que nos separa por cuestiones económicas o políticas o religiosas o futbolísticas o lo que sea. Esas grietas que se van creando simplemente por una cuestión de orgullos, de egos exaltados, si pudiéramos recordar lo importante que es primero tener paz. Y precisamente la manera de vencer la ansiedad es la paz. Si estamos impacientes, sin paz, si estamos angustiados y afligidos a causa del motivo que nos tiene ansiosos, pero en obediencia al llamado de Dios vamos a su presencia a descargar delante de Él con oración y ruego toda nuestra carga y dejársela a los pies. Dejarla a los pies, no orar y seguir nuestro día angustiado y afligido, porque si ya la dejamos a los pies de Dios, en el nombre de Jesucristo, deberíamos salir de la presencia de Dios sin esa carga. Pero si además de haberla puesto allí, damos gracias y fortalecemos con esperanza nuestras emociones, pero si además de eso empezamos a experimentar la paz de Dios, eso es sublime. Y lo que dice este pasaje escrito por el apóstol Pablo, que estoy convencido que Pablo no está elucubrando un consejo que le vino a la mente en ese momento, sino que está manifestando un testimonio de su propia experiencia de relación con Dios en su vida cotidiana. Entonces él dice, cualquier cosa que te llene de ansiedad, llévala a los pies de Cristo, derramala como un río en oración y ruego, derramate delante de Él, de la manera que quieras hacerlo. No pongas límite a tu expresión, pero decirle a Dios todo, absolutamente todo lo que quieras decirle. Yo he tenido momentos en mi vida en que hasta le he dicho al Señor con enojo que estaba muy mal por cosas que Él había permitido en mi vida. Y le dije abiertamente que estaba enojado. Y en ningún momento me sentí un hereje diciéndole a Dios cosas inaceptables. ¿Por qué? Porque conozco a mi Dios. Y sé que mi Dios jamás tomará como una ofensa nada que yo diga, porque Él es soberano y porque conoce mi debilidad y mi torpeza. Pero te aseguro que cuando yo pude sentir la libertad de expresarme con esos sentimientos amargos respecto de Dios, estaba haciendo una profunda catarsis, que empezaron a ser la sanidad de mis dolores. Pero no solo oración y ruego con todo, sino acción de gracias. Gracias, Señor, porque aunque me duele, aunque me preocupa, aunque me angustia y me aflige, te quiero dejar toda esta carga en tu presencia y quiero darte gracias porque sé que ya estás obrando. Y el apóstol Pablo en su experiencia en relación con Dios dice en el versículo 7, y la paz de Dios. Ese y indica como una consecuencia de. Después de la oración y el ruego y la acción de gracias viene la consecuencia de la paz de Dios. Sucede que la paz de Dios empieza a generarse, a germinar o a experimentarse en nuestra vida espiritual después que nos hemos descargado, que nos hemos derramado con toda oración y ruego y dado gracias reconociendo su soberanía. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y es interesante que dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y es aquí donde nosotros experimentamos algo extraño. Pero quienes nos conocen también se extrañan de ver esa experiencia en nuestra vida. Porque van a decir, ¿cómo es posible que en la situación que estás viviendo, en el cuadro que estás experimentando, tengas la paz que tenés? ¿Cómo es posible que no estés arrancándote los pelos? Bueno, a mí no me queda mucho para arrancarme, pero los que tienen, arrancándose los pelos o derramados o debilitados en una angustia y en una depresión fulminante, ¿cómo es posible que te mantengas en pie y encima con confianza y estimulado a dar testimonio de gratitud? ¿Cómo es posible? Y la única respuesta posible es la paz de Dios que no puedo entender. Dios ha generado en mí una paz que no puedo explicarte, porque no la puedo entender. No la puedo razonar, no te puedo dar una explicación
inteligente de por qué estoy en esta situación de paz profunda. Pero aquella angustia que me destruía internamente se disipó cuando me derramé delante de Dios en oración y ruego, cuando le di gracias por ser mi Padre, por ser mi amparo y mi fortaleza, por ser mi protector, por ser quien me sostiene, por ser quien me levanta, por ser quien va delante de mí, por ser quien va detrás de mí, por ser quien me cubre como una nube, por ser quien me abriga, por ser quien me alienta, por ser quien me da calor en el invierno y frescura en el verano, por ser el todo de mi vida, cuando le di gracias por todo lo que Él es, aunque yo no lo esté experimentando conscientemente, pero lo que Él es eterno y Él es fiel a sí mismo y lo que Él es se repetirá en la experiencia conmigo. Por eso le doy gracias, porque sé quién es y le alabo y le bendigo, porque en medio de circunstancias realmente desesperantes, Él pone esperanza y cambia la situación y cambia la realidad. Y la paz de Dios, que no podemos entender porque sobrepasa todo entendimiento, dice que guardará mi corazón y mis pensamientos. Y aquí el corazón no es el músculo cardíaco que bombea la sangre. En la Biblia el corazón es la referencia a los sentimientos y a las emociones. Dice que la paz de Dios que no podemos entender guarda mis sentimientos y mis emociones para que no se disparaten, para que no se descalabren, para que no vayan por allí haciendo lo que no deben. Pero también mis pensamientos, para que mis pensamientos no se disparen, para que mis pensamientos no se retuerzan, para que mis pensamientos no se contaminen con ideas, con palabras y con pensamientos ajenos que sí o sí van a llegar a nosotros sugiriéndonos distintas cosas, algunas que aparentemente puedan ser muy positivas o provechosas, pero que en realidad lo más positivo y provechoso siempre será el consejo de Dios. Y algún buen consejo, si coincide con la palabra de Dios, si va de acuerdo al propósito de Dios, será bienvenido. Gloria a Dios, esos son los consejos que queremos, esos son los consejos que son bien recibidos, bienvenidos porque vienen de parte de Dios. Pero si hay algún otro que no coincide, y para eso es necesario que entendamos y conozcamos bien lo que dice Dios en su palabra, si hay algún consejo que está fuera de sintonía, seremos capaces de desecharlo porque nuestros pensamientos estarán cubiertos por la paz de Dios, porque nuestras emociones y sentimientos estarán cubiertos con la paz de Dios en Cristo Jesús. Pero también la palabra de Dios nos dice que solamente pensando en las cosas positivas, en aquellas cosas que son de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros mantenemos nuestra vida en paz. Entonces, haciendo un repaso, vencemos la ansiedad yendo con toda nuestra carga a la presencia de Dios y descargándonos allí. Tenemos que creer que la oración es nuestro vínculo más íntimo, profundo y personal para hablar con Dios. Tenemos que entender esto. La oración no debe ser un listado de peticiones que ahora, bien, cuando ahora se pueden hacer las compras por internet y uno agarra el celular o la computadora y se mete en la página del proveedor donde quiere hacer la compra y va tildando y va marcando las cosas que quiere, luego pone allí, anota el número de la tarjeta y llega en el día o al día siguiente. Y qué bárbaro, esto podría llegar a ser para algunas personas como un ejemplo de la oración. Yo hago el pedido, lo mando y enseguida viene. No. Hablar con Dios no es como un pedido al delivery, porque Dios no es meramente nuestro delivery. Dios es el dueño del universo. Hablar con Él, orar, es hablar con Él de una forma íntima y personal. Pero no solo para descargar, como ya hemos dicho hoy, todas nuestras necesidades y cargas, sino también, y es principalmente, para escucharlo a Él, para entender qué quiere Él, para abrir nuestro corazón y nuestra mente y estar dispuestos a lo que Él tenga que decirnos. A veces es necesario entender que las cosas que nos pasan sirven para que podamos frenar un poco, parar un poco nuestra marcha
y prestarle atención a lo que Dios quiera decirme. No solamente para hablarle, no solamente para abarrotarlo de palabras, sino para decir, Señor, para un minuto, porque lo que me está pasando realmente es para llamar la atención. Y quiero escuchar qué tenés para decirme hoy. Y el Señor va a hablar, porque si hay algo que Dios quiere hacer con tu vida y con la mía es hablar. Y hablar muy profundamente. Y Dios nos quiere hablar todos los días a través de su palabra. Así como para nosotros es frecuente que vayamos en oración porque hay cargas y cosas que queremos que Dios las resuelva con su poder y soberanía, hay infinidad de cosas que Dios ya nos ha dicho y que están dispuestas en su palabra para que las escuchemos con sencillez, con humildad, con sumisión y dispuestos en obediencia. Como le decía Dios a Josué, para que guardes y hagas todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La oración es ese profundo e íntimo vínculo personal que Dios nos ha dado para que vayamos a Él y para que estemos dispuestos a escucharlo a Él a través de su revelación, de su palabra. Y el Espíritu Santo, que es el mediador, que es el intermediario, hará el traductor de nuestras oraciones imperfectas, impuras y muchas veces torpes delante de la presencia de Dios, traducirá nuestras oraciones para que Dios escuche lo que debe escuchar, lo necesario, y no nuestro palabrerío muchas veces torpe. El Espíritu Santo será el intermediario entre Dios y nosotros y lo hace cotidianamente cada vez que nosotros recurrimos a la presencia de Dios. El Espíritu Santo, que es Dios hablándonos, interpretará las Escrituras para que yo pueda aplicarla a mi propia experiencia y a mi propia vida. Cada vez que voy a las Escrituras, yo puedo hacer una interpretación muy humana, muy particular, muy parcial, y puedo estudiar la Biblia y analizarla desde una perspectiva bien humanista, desde una perspectiva hasta, si quisiéramos, diabólica, porque de hecho hay quienes tratan de leerla y de interpretarla para justificar sus propias ideas personales, caprichosas y alocadas, pero está la otra, la única manera correcta, que es pedir a Dios que mediante su Espíritu Santo nos ilumine para que podamos entender la palabra de Dios y no sea locura para nosotros, y para que podamos estar dispuestos a obedecer. Oración, ruego, acción de gracias, experimentaremos la paz de Dios. Y yo quiero orar por tu vida, para que la paz de Dios sea una experiencia real, concreta, puntual, específica para la situación que estás viviendo. Quizás no sea hoy una situación muy angustiante o afligente, pero cada día tenemos algunos momentos. Y que cada día, no tenemos por qué esperar a que la angustia sea destructiva. Ante cualquier momento y situación que nos provoque algo que hemos escuchado, algo que hemos visto, algo que está pasando en nuestro entorno, allí vamos a la presencia de Dios. Inmediatamente, no dilatemos la oportunidad, no esperemos otro momento. Podemos ir a la presencia de Dios mientras viajamos, mientras caminamos. Eso sí, no cerremos los ojos si estamos caminando mientras oramos, porque podemos tener un accidente grave. Pero en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, en la que quieras, Dios está siempre presente. Y la paz de Dios, que sobrepasa la capacidad nuestra para entender, va a cubrir nuestras emociones, va a cubrir nuestros pensamientos, va a cubrir nuestra vida. Oramos. Amado Señor, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este aliento tan preciso, tan específico que nos das en momentos de ansiedad, de angustia y de aflicción. Gracias, Señor, porque estás siempre atento y siempre dispuesto, porque no descansás y no hay momento en que podamos ser inoportunos, porque tu invitación es constante para cualquier momento y situación. Gracias, Señor, por tenerte a ti como nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en momentos de tribulación y angustia. Señor, a ti acudimos y en esta hora, en este momento, extendemos también nuestra oración intercesora por aquellas personas
que están pasando por una crisis, por momentos angustiantes o afligentes, por aquellas personas, conocidos nuestros o no, familiares o allegados o vecinos, pero que cada uno de nosotros tiene presente en este momento, Señor, oramos también por ellos. Y no olvidamos a los misioneros que suelen vivir tiempos de ansiedad y preocupación muchas veces. Oramos por ellos, Señor, para que tu palabra se cumpla, para que el ejercicio que nos desafías a hacer en tu palabra pueda ser una práctica cotidiana en la vida de cada uno de ellos. Te lo imploramos, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasará, a su palabra no pasará.